buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a esta conferencia que tiene un título creo que sugerente, ¿no? Altamira es nombre de mujer y matemática también. Arte, género, ciencia y educación. Muchas gracias por acompañarnos. Hemos tenido que hacer un cambio de aula en el último momento precisamente porque, bueno, ha generado expectativas. Hemos visto que había más público interesado y nos alegramos muchísimo por ello. Tengo que comenzar, por supuesto, dándole las gracias al profesor Francisco González Redondo, Paco, para los que somos amigos, por ofrecerse a celebrar con nosotros el Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia con esta charla que estoy convencida de que va a resultar de muchísimo interés. Voy a presentarle muy brevemente porque, bueno, la verdad es que tiene un currículum impresionante. Si lo leyese todo, estaría gastando prácticamente el tiempo de esta conferencia, así que me voy a limitar a dar unas breves pinceladas. Francisco González Redondo es licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Cantabria, especialista universitario en Historia de la Matemática por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Matemáticas por la Universidad Politécnica de Madrid y doctor en Filosofía de la Ciencia por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor titular de Historia de la Ciencia en el Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas de esta facultad de formación del profesorado, donde también ha ejercido como secretario académico. Forma parte de muy diversas asociaciones de carácter científico. Ha escrito o ha coordinado varias decenas de libros y numerosos artículos en revistas de prestigio. La cantidad de conferencias impartidas es enorme, supera las 300 en muy distintos países y además ha recibido premios y condecoraciones, entre otras la medalla de la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias, Paco, por poner todo tu conocimiento a nuestra disposición y cuando quieras tienes la palabra. Muy bien, pues muchas gracias Inmaculada. Pues efectivamente no podíamos dejar pasar la oportunidad en la Facultad de Educación de conmemorar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y parecía oportuno, asociado a compañeras del departamento, o por lo menos del área de Historia de la Educación, pues que lo hiciésemos en los puntos de partida, en el origen, poniendo ese título que habéis visto, que efectivamente es llamativo. Altamira es nombre de mujer, efectivamente lo es, Nuestra Señora de Altamira es una virgen, tiene su santuario, etcétera, y en España debe haber como 19 o 20 mujeres que se llaman Altamira, no es un nombre muy común. Y por supuesto, pues es el nombre de una cueva porque estaba en una Altamira, en un alto. Y además, pues efectivamente también sucede que matemáticas es femenino y es nombre de mujer. Lo que viene a continuación ya es un poco más sorprendente, pero no os sorprendáis, vamos a ver desde el principio qué es lo que vamos a ver. Vamos a hablar, lo primero de todo, que estamos conmemorando este año el 140 aniversario del descubrimiento de Altamira, y al que tenga un poco de cultura ya esto le está llamando la atención porque no cuadra con lo que se está haciendo normalmente. A continuación hablaremos de arte prehistórico y libros sobre historia de la matemática. A continuación veremos la cuna, que normalmente cuando hablamos de prehistoria es lo que hay antes de la historia, y al comienzo de la historia lo situamos normalmente con la invención o el descubrimiento de la escritura, ¿verdad? Bueno, eso sucede, se supone, en Mesopotamia y se supone que en Egipto, pero ya vamos a dar entrada a la facultad en la que estamos, al ámbito educativo, en las escuelas de escribas tanto en Mesopotamia como en Egipto. Pero claro, la duda que tenemos cuando hablamos de la prehistoria, ¿esto es arte? ¿Esto es escritura? ¿Es la realidad? ¿Esto es pensamiento registrado, pensamiento simbólico? ¿Existe el pensamiento simbólico o existe el registro simbólico del pensamiento? Bueno, pues todo eso ya hemos llegado a la mitad de la conferencia. Punto 6. ¿Lenguaje matemático en el arte parietal del Paleolítico Superior? Bueno, pues vamos a ver que si estábamos hablando antes de escritura, ¿por qué no le llamamos escritura a eso? ¿Es que ha habido continuidades en la transmisión del conocimiento de una generación a la siguiente? ¿Ha habido procesos educativos? ¿Ha habido enseñanza-aprendizaje? ¿O se han roto esas continuidades y tenemos discontinuidades en el registro simbólico del pensamiento? Bueno, y eso mismo lo vamos a ver en el arte mueble, en el arte transportable, en las piezas de arte mobiliar o mueble. Bien, llegamos al punto 8, ya nos aproximamos al núcleo de la conferencia. ¿Lenguaje simbólico o escritura en el Paleolítico Superior
no europeo y os adelanto, todos os creéis que sois europeos, bueno, la mayor parte, y os creéis además que sois europeos blancos. Bueno, pues la ciencia os explica que estáis muy equivocados. Todos somos africanos y todos somos negros, aunque nos hayamos blanqueado unos, amarillado o aceitunado. La ciencia, como vamos a ver luego, nos explica que no existen las razas, existe la especie. Y todos somos de la misma especie y es una especie africana. Lo aviso por si alguien quiere salir corriendo, que no se moleste después. Y ya llegamos al núcleo. ¿Por qué hablamos de Altamira es nombre de mujer? Al hilo de, si alguien ha buscado en Google un poco de qué podía ir la conferencia, había visto que otras veces lo hemos titulado La conjetura Zaslavsky, pues vamos a ver qué dijo Claudia Zaslavsky en los años 90. Y terminaremos con una aportación, dado que estamos en una asignatura de historia de la educación de una manera u otra, sea de máster o etcétera, pues haciendo historia, no haciendo crónica y creando categorías de historiación distintas, dándole un nuevo significado al prefijo proto asignado al lexema historia. ¿Estáis listos y preparados? Pues al ataque. El 140 aniversario del descubrimiento de Altamira. En el año 2018 Google nos regaló un doodle. Había que conmemorar en 2018 el 150 aniversario del descubrimiento de la cueva de Altamira. ¿Qué es descubrir? Tenemos especialistas en historia aquí que nos dirían, cuando explicamos el descubrimiento de América, tenemos que rápidamente hacer una distinción. En América había gente, ¿y quiénes somos nosotros para decir que los hemos descubierto? Bueno, hay que precisar. Nosotros lo que sí hicimos es situarlos en el mundo. Ellos existían, por supuesto, primero en el Caribe, en la parte continental después, pero no había una visión global, cósmica, por lo menos planetaria, de lo que era América situado en el contexto del resto del mundo. Solo desde perspectivas de este tipo podemos seguir hablando del descubrimiento. Bueno, pues el descubrimiento de Altamira no sucedió hace 150 años, ni siquiera cuando al año siguiente pues se pone a conmemorar el 139 aniversario del descubrimiento de los polícromos. No, señor. El descubrimiento de los polícromos, el 140 aniversario lo tenemos, el techo con los bisontes, tenemos que conmemorarlo este año, en 2020. ¿Y por qué? Pues porque hasta 1880 no nos cuentan al resto del mundo lo que había descubierto, se supone que la hija de Marcelino Sáenz de Santolaya, y hasta 1880 no escribe el libro y se lo descubre al mundo. Hasta este año no se puede conmemorar, y muchas gracias Inmaculada porque nos dejas conmemorar el 140 aniversario, ahora sí, del descubrimiento de los polícromos, cuando nos los descubren don Marcelino. Porque ahora ya podemos hacer una visita virtual al Museo de Altamira. Google nos lo regaló conmemorando erróneamente, puede considerarse erróneamente, ese aniversario prematuro. Pero lo que sí es hábil, y pusieron en la portada de esa visita virtual una pieza de arte mueble muy singular, y ya vamos entrando en materia, con muescas en los lados. No la veis entera, lo ponemos entera. Dentro, en la visita virtual, ya sí tenemos esa pieza completa más o menos. Completa más o menos porque tiene dos caras y solo estáis viendo una. E incompleta absolutamente porque no es una, son 8. En realidad son 4 piezas con 8 caras. Y ya estáis viendo un registro simbólico especial. De eso es de lo que va la conferencia. Arte prehistórico e historia de la matemática, en cursiva porque estamos hablando de libros de historia de la matemática. Como os adelantaba antes, hacemos algo muy simple, ponemos el prefijo pre al lexema historia y decimos más o menos 3000 y pico antes de Cristo, Mesopotamia, se inventa la escritura, a partir de ahí decimos que ya empieza la historia. Todo lo anterior, prehistoria, sea protagonizada por nuestra especie, por especies anteriores o incluso por mamíferos que no son ni del género Homo, etc. Esto es una simplificación que puede servir para 2 minutos, pero no puede servirle a un educador, ¿verdad que no? Pero en cualquier caso, todos los libros de historia de la matemática empiezan con un capítulo dedicado a matemáticas en la prehistoria. ¿Y en qué se basan? Pues se basan en huesos, que es lo que se conserva, porque la madera pues no se conserva, por supuesto, y la piel pues muy mal también. Es decir, registro simbólico sobre ese soporte óseo. Bueno, puede ser ese hueso o ese otro, o incluso considerar que como los peruanos de los incas no escribían, no tenían escritura, pues vivían en la prehistoria desde ese criterio, ¿no? Y por tanto la forma de registrar con nudos lo numérico, con sus quipus, pues no era histórico, era prehistórico. A medida que va pasando los años y los arqueólogos descubren nuevas piezas, pues las piezas que aparecen en ese primer capítulo pues van variando. En este Rainbow of Mathematics pues es otro. Pero básicamente cuando los recopilamos todos siempre son huesos con muescas. Y estaréis diciendo, pero los que os dedicáis a esto os habéis vuelto locos. Cuando te entrevista la BBC y tú dices que las mujeres pueden haber sido las primeras matemáticas de la historia, ¿te basas en esto como estos otros locos matemáticos? No.
Nosotros los matemáticos no nos tiramos a la piscina, miramos a ver qué se ha publicado en Nature o en Science, que son las dos revistas donde todo el mundo quiere publicar porque al día siguiente te hacen catedrático. Entonces vemos los títulos de estos artículos publicados en estas revistas y lo podemos traducir, ¿no? Notación lunar en restos del Paleolítico Superior. Las marcas en los huesos y en los muros que datan del Paleolítico Superior nos muestran observaciones lunares precisas. Claro, en esto es en lo que nos basamos. O en este otro artículo. Notación y símbolo en el Paleolítico Superior. Análisis secuencial microscópico de grabados magdalenienses nos demuestran el posible origen cognitivo de la escritura. El origen cognitivo de la escritura y el registro numérico lunar en el Paleolítico Superior. Bueno, veis que esto es lo que dice la ciencia más avanzada. Luego tenemos tema de conversación en esta conferencia, ¿verdad? Pues a eso vamos, porque se supone que la escritura no nace en la prehistoria, nace en Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, donde hoy llamamos, a ese país lo llamamos Irak. ¿Y por qué decimos que la escritura nace allí? Cogemos la primera de las columnas. Los llamamos pictogramas. En principio son dibujos y desde luego de una calidad artística lamentable si lo comparamos con lo que hacían en el Paleolítico de la región franco-cantábrica. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué decimos que eso es el origen de la escritura? Porque si van pasando los siglos, y es la columna siguiente, la siguiente hacia la derecha, pues se va estilizando hasta que se convierten en combinaciones de clavos, de cuñas, que se hacen sobre barro fresco con unos cálamos, unas piezas de madera. Y como esa continuidad se ha mantenido, como hay garantes de esa continuidad, pues ya podemos concluir. Claro, si somos capaces de entender lo que se escribió en el periodo pues, neoasirio o incluso cuando ya las tropas de Alejandro Magno han conquistado todo ese ámbito, el mesopotámico y el persa, pues podemos reconstruir la historia hacia atrás. Y entonces sabemos que el pictograma original es el origen de la escritura. Y lo vemos en ladrillos, en tablillas cuneiformes que vemos en el Museo de Pérgamo en Berlín o en el Museo Británico. Y encima pues vamos sabiendo datarlos. Con lo cual vemos también cómo se van estilizando este tipo de registros simbólicos a medida que pasan los tiempos. Y sobre todo nos encontramos con maravillas que no hay nadie en esta facultad que no deba conocer. La tablilla del maestro a la izquierda y la tablilla del alumno. Quizá una de las primeras demostraciones de la actividad docente de la historia. Bueno, prehistoria sí que queremos decir, casi, ya estamos en el periodo histórico. Demostración de las clases que se están dando en una escuela de escribas en Mesopotamia. Claro, esto lo tenemos. Y encima en el caso mesopotámico es que no hizo falta esperar hasta el siglo XVIII, bueno, principios del XIX, con Champollion y la piedra roseta interpretada, porque ahí teníamos como pues, joyas como esta, este friso que tenemos, esta piedra roseta mesopotámica en Beishtun, que está escrito en distintos idiomas mesopotámicos, con el mismo tipo de tipografía, pero que esto lo han conocido los griegos que acompañan a Alejandro, los escribas, historiadores, agiógrafos, y son capaces de traducirlo ya desde época de Alejandro. Y además nos permiten ver cómo este tipo de escritura se mantuvo en esa zona helenizada hasta casi pues, el nacimiento de Cristo, incluso después, porque en el Museo Británico todavía se encuentran bilingüe, en escritura cuneiforme, pues no sé exactamente qué lengua de las que podría ser neobabilónico, pero por el otro lado está en griego. Es decir, que en época todavía ya de nuestra era, teníamos escritura que podíamos traducir. Si esto sucede ya en época cristiana, se puede reconstruir hacia atrás todo y podemos concluir que estos pictogramas son el origen de la escritura. Lo cual está muy bien. ¿Y por qué ha existido? Porque hay escribas, porque hay enseñanza y aprendizaje. Hay un maestro y hay un alumno. Y lo digo en masculino, chicas, y lo siento, en esta época toda la iconografía nos está diciendo que estas escuelas estaban protagonizadas por maestros y discípulos que luego serán maestros varones. Pero estamos en el punto 3, así que paciencia, paciencia. Esto es lo que pasaba en Mesopotamia. Y paciencia porque esto va acompañado de algo anterior, que no es escritura. Porque esos garabatos que veis, esas incisiones que veis encima de los pictogramas, no son escritura, son cifras, las primeras cifras de la historia. Unas cifras que se hacen sobre barro fresco también, con dos piezas de barro de distintos grosores y con punta para hacer agujeros, para multiplicar por 10 cuando sea necesario, que constituyen el primer sistema de escritura, las primeras cifras, el primer sistema de numeración de la historia, de base 60, el origen de cómo contamos el tiempo, etc. Pero que además no es el origen real del registro simbólico del pensamiento matemático, porque es la simbolización en modo de cifras de unas piezas de barro que se utilizan varios siglos antes, que simbolizan con sus distintas formas y sus distintos tamaños distintas cuantías.
Ese es el origen de la numeración. Se ha registrado simbólicamente el pensamiento matemático antes de que haya escritura ni siquiera pictográfica en ese ámbito mesopotámico. En la parte elamita, que es hoy actualmente Irán, o en la parte sumeria, que es Irak. Y que encontramos en los distintos museos, en el Louvre, en el British, etcétera, con esas formas que veis ahí. Es verdad que hay mucho anterior, se conservan figuras de barro con distintas formas, distintas decoraciones externas desde el milenio VIII a.C., pero aquí no tenemos lo que se hace en esta facultad, procesos de enseñanza-aprendizaje, hay discontinuidades, no tenemos la garantía de qué puedan significar. Podemos elucubrar lo que sea, pero no hay cadena de transmisión del conocimiento, no hay maestros enseñando a alumnos o no lo hemos encontrado todavía. Bueno, ya estamos en el apartado 4. Si esto sucedía en el ámbito mesopotámico, valles del Tigris y el Éufrates, vamos al otro valle. Ya sabéis que Egipto no es un país, Egipto es un río. Donde hay agua hay vida y donde no hay agua pues no hay vida. ¿No? Puedes poner un pozo petrolífero, pero no puedes vivir. Bueno, pues en ese río hay dos piedras especialmente significativas. A la izquierda tenemos la piedra de los anales, que contiene, digamos, las dinastías de las distintas dinastías de faraones, hasta más o menos, como veis ahí, el 2500 a.C., la dinastía 1, la 2, etc. A la derecha tenéis, bueno, lo que sobresale es mi cabeza y los codos, quitando turistas chinos para poder haceros esta foto y traeros aquí, la piedra Rosetta, que sabéis que está escrita en 3 idiomas, que se interpretó a lo largo de los primeros años del siglo XIX por Champollion, ¿verdad? Y que nos permitió conocer la escritura jeroglífica. Bueno, pues muy bien, pues existen dinastías anteriores a la dinastía 1, la 2, la 3 y la 4. A veces le llaman la dinastía 0. Bueno, a mí no me gusta que se hable ni del año 0, que no existe, ni del mes 0, que no existe, ni del día 0, que no existe. El 0 es un instante infinitesimal. Existirá el -1, el día -1, el -2 o el año 1 antes de Cristo, pero no existe el 0. Y existirá el 1 después de Cristo, pero el 0 es un instante puntual infinitesimal. Bueno, pues esta será la dinastía -1, la que queramos, pero al menos hay dos faraones, Escorpión y Narmer, que nos regalan unas mazas maravillosas. Estos están en Oxford, en las Molean. Si desarrollamos en el plano la superficie más o menos cilíndrica de esa maza, pues veríamos esa escritura, que es pictográfica y no hay jeroglíficos. Ahí estamos viendo al faraón, los dioses están protegiendo al faraón, el secretario le está soplando quién viene en la procesión que tenemos a la derecha, debajo están esos africanos todavía más oscuros que nosotros, pero tan africanos como vosotros, de hace unos 5000 años, abanicando al faraón. Y a la derecha esas tropas victoriosas del faraón con el botín que traen después de haber atacado, pues como siempre hacen, a Sudán, a la zona nubia, y lo que traen. Y lo que traen en la parte inferior, si lo ampliamos, pues son trofeos, claro, ganado que han conseguido rapiñar. Por supuesto, las cifras están exageradas, porque traer 400.000 toros, no hay hierba en las orillas del Nilo para soportar eso, y sobre todo traer más de 1 millón de cabras. Bueno, por supuesto, eso se convertirá en un desierto automáticamente. Y traer 120.000 prisioneros a los que hay que dar de comer, etcétera, tampoco es viable, pero da igual. Lo importante es que tenemos, como veis, antes de que haya escritura jeroglífica, cuando solo hay pictogramas, ya tenemos cifras de un sistema de numeración decimal, aditivo, en el ámbito también del Valle del Nilo, que luego va a ir evolucionando y que cada escriba tendrá su estilo, como si cogemos como escribís vosotras, pues cada cual tendrá su letra. Bueno, aquí sucederá lo mismo, pero como veis el patrón es el mismo, palitos para las unidades, arquitos para las decenas, espirales para las centenas, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, y esto hay una continuidad que podemos conocer hasta los últimos faraones. Ya sabéis que el último faraón no es faraón, es faraona, es Cleopatra. Bueno, pues en época de Cleopatra todavía se seguía utilizando este mismo sistema de numeración en las decoraciones de las tumbas, etc. Bueno, aquí tenéis dos estelas, a la derecha pues tenéis este sistema de numeración. De nuevo, la continuidad, la transmisión del conocimiento, maestros que enseñan a alumnos. Y de nuevo, chicas, hay que fastidiarse, estamos en el punto cuarto, siempre son varones, maestros a sus discípulos, que a su vez en las escuelas sacerdotales se van a convertir en maestros de las siguientes generaciones. Sí, en los ámbitos ya de primeras civilizaciones, parece, la iconografía nos dice que esto se hace en el ámbito de los varones, y en el ámbito siempre de los templos, donde están los sacerdotes controlando la información, el registro de los excedentes de producción, el comercio, etc. Pero de nuevo pasa lo mismo que pasaba en Mesopotamia. Varios siglos antes de que haya ni siquiera pictogramas, esto está conservado en el Museo Británico en Londres, tenemos estas etiquetas de marfil, estas labels, que incorporan las cifras que acabáis de ver muchos años antes de que se incorporen conjuntamente con representaciones, llamémosle artísticas o pictográficas, de escenas de lo que sea.
Bueno, y estos también son de dinastías la -1, la -2 o la -3. Y como que no quiere la cosa, ya estamos en el punto quinto. Todo esto era arte, esto es escritura. Estamos hablando de realidad, estamos hablando de registro simbólico del pensamiento, estamos hablando de pensamiento simbólico, que es lo que suelen hablar, y yo insisto en que eso no existe, existe el registro simbólico del pensamiento, no el pensamiento simbólico. Y yo os pregunto, ¿y algún especialista en arte tenemos aquí? Esto es arte, desde mediados del siglo XX esto es arte. Esto es de Jackson Pollock, en concreto está en el Museo de Viena, de Arte Contemporáneo. Y cuando le preguntamos a Jackson, a ver, Jackson, ¿qué has querido pintar aquí? Vamos a ver cómo lo has titulado. Pues resulta que Jackson, con 2 narices, dice Untitled, sin título. Y no pasa nada, porque al lado siempre vamos a encontrar un artista de verdad que nos recuerda lo incompetentes que somos hasta en materia artística, que no hemos entendido, y él nos tiene que explicar lo que Jackson quería representar. Y es que no está haciendo realmente arte, no quiere transmitir algo, digamos, figurativo, ni siquiera abstracto. Es que lo que está representando es acción. No es pintura, es action painting. Lo que representa es la propia acción de la pintura, y lo que está transmitiendo es esa acción, ese movimiento. No busquéis otra cosa. ¿A qué os convence? Bueno, a mí desde luego que no. Yo prefiero ir para atrás en el tiempo, pero bueno, gracias Jackson, porque esto nos permite interpretar artísticamente cualquier cosa que veamos en las cuevas de la cornisa cantábrica. Si retrocedemos, porque a mí me gusta que el mensaje que quiere transmitir el artista me llegue de alguna manera, y si me lo tiene que explicar Jackson, pues no me gusta tanto como que si lo entiendo yo. El Guernica es también arte, todavía no es abstracto absolutamente, ¿no? No sabemos realmente si esto estaba pensado, el llanto por la muerte de un torero, los toros que morían porque no tenían petos en las corridas de toros, la madre del torero, el hijo, en fin, todas estas cosas, pero en cualquier caso puede ser eso, o las muertes causadas por el bombardeo de Guernica. El hecho es que sabéis que se llevó al stand en la Exposición Universal de París en el año 37 y que se tituló así Guernica, y era conmemorativo de ese desastre, de esa tragedia, de ese bombardeo absurdo de una ciudad de la población civil, ¿no? Da lo mismo. Lo que estamos viendo es que ahí bien no lo están pasando. El caballo no lo está pasando bien. El toro, bueno, está como un poco expectante. La madre con el niño a la izquierda, desde luego, disfrutar nada. La otra mujer a la derecha, no, el hombre destrozado debajo. Aquí hay mucho sufrimiento. Somos capaces de entender el mensaje que está transmitiendo el artista, ¿verdad que sí? Se emite un mensaje y el receptor lo recibe. Y esto es para atrás en el tiempo, ni os cuento, la majestad o la aristocracia, eso lo entendemos. Vemos un caballo, vemos un rey, pero ahí no hay ni un caballo ni un rey. Ahí solo hay pigmento sobre un lienzo. Pero da igual, todos los que estáis aquí lo estáis entendiendo perfectamente. ¿Ha conseguido que llegue el mensaje el que lo ha creado? Ha llegado muy fácilmente. Si vamos hacia atrás, os podía entretener, porque sois mayores de edad, con estas escenas en este lupanar de Pompeya, pero os lo dejo para que naveguéis por Google. Pero entenderéis las escenas de sexo perfectamente todas una detrás de otra. Como entendéis la majestad de Asurnasipal, la valentía, el valor, el arrojo, matando ese león en esa cacería, o el arte, la habilidad gimnástica de las bailarinas en el Palacio Noxos, saltando por encima del toro, o el tránsito de la vida a la muerte, cruzando el río de una orilla a la otra en el Nilo, o por supuesto esta escena de caza en el norte de África. Lo entendemos magníficamente. ¿O creemos que lo entendemos? Como creemos que entendemos el techo de los Polícroos en Altamira, una manada de bisontes en distintas posiciones, etc. Claro que sí. O, bueno, la pared con los caballos en Tito Bustillo, o cualquier cueva. Esto lo entendemos. Aquí he representado las cosas que entendemos, ¿verdad que sí? O que por lo menos creemos entender. Vale. Pues muy bien. Aquí tenemos un problema. Creemos entender, pero ha habido una ruptura en el soporte en el que se registran estos mensajes de varios milenios. El Paleolítico superior se acaba y los últimos periodos, epipaleolítico, neolítico, se abandonan las cuevas, se deja de pintar y no podemos afirmar que los pictogramas, por ejemplo, de Mesopotamia, sean el resultado, la evolución, la simplificación de esas escrituras más artísticas que constituye lo que normalmente llamamos arte parietal. Hay discontinuidades en el registro. No hay maestros que le hayan enseñado a sus alumnos a seguir pintando, o si lo han hecho en soportes efímeros que no se conservan. Con lo cual, no podemos seguir por esa vía. Pero, ¿y si hacemos una visita a las cuevas, no desde la perspectiva, desde la historia del arte, sino desde la perspectiva del registro del pensamiento matemático? ¿Lo habéis hecho alguna vez?
Cuando vamos a la cueva de la Pileta, vemos ese gran uro, 2 metros de alto, eso no hay manera de torearlo. Pero bueno, con bromas podríamos decir que esos pares de marcas que vemos alrededor, pues es que los andaluces malagueños de hace 20.000 años ya eran prototoreros y entonces, bueno, pero a nadie le iba a convencer esta idea, con lo cual, eso desde luego que no. Si nos dejasen entrar en Santián, que no nos dejan, veríamos unas figuras abstractas, arte que no es figurativo, me llevarán pues esas aspas. Y sobre todo, si nos dejasen avanzar en la cueva, veríamos estos que llaman claviformes. Claro, ahí no le vemos mucho arte, pero yo voy a transmitir un mensaje sin hablar, que vais a hacer corresponder con el mensaje, que yo creo que se ve bien, sí, con el mensaje que está escrito en horizontal en la hilera superior. Solo voy a hacer un gesto, pero yo creo que lo vais a entender, porque estamos transmitiendo lo mismo el prehistórico de hace 18.000 años y Paco González. Y el mensaje es este. Y no he dicho nada, pero voy a transmitir un segundo mensaje, que es el que yo creo que ha querido transmitir con la segunda línea. Y el mensaje es este. Y no he dicho nada. ¿Qué subyace a esas dos expresiones simbólicas? Una en forma con tinta sobre pigmentos sobre una pared y esto poniendo dedos. Lo que tienen en común esto y eso es lo que llamamos número. La cantidad de dedos que tenemos levantados coincide con la cantidad de claviformes en la primera línea y la cantidad de dedos que yo tengo levantados coincide con la cantidad de claviformes de la segunda línea. Y os recuerdo que pintar, ver un ciervo o una cierva y pintar el lomo, la pata, los cuernos de si es macho, etc., eso es evidente. Registrar la cuantía, el cardinal de un conjunto, eso ya no es evidente. Cuando vayáis a las cuevas, que no os enseñen más trozos de ciervo o trozos de cabra, que os enseñen estas cosas, que son mucho más interesantes. Si nos dejasen entrar en Altamira, que no nos dejan, si no nos toca un sorteo, yo tuve mucha suerte porque entré cuando todavía había un cupo y lo pedías con muchos años antes de que los cerrasen definitivamente, todos quieren ir a ver el techo de los polícromos. Yo dije, no, yo quiero ver esto. Esto es una galería lateral, pequeñita. Y lo que veis ahí le llaman escaleriformes. Forma de escalera, claro. Y los veis ahí en rojo a la izquierda. Voy a deciros qué es lo que hay registrado ahí. Sí, 5 escaleriformes. ¡Qué casualidad!, ¿verdad? 5 escaleriformes. Y me gustaría que me dejasen contar las escaleras que hay ahí. ¿Serán múltiplos de 10? ¿Serán múltiplos de 20? ¿Serán múltiplos de 30? Claro, eso es mucho más interesante. Y sobre todo es que esos escaleriformes en casi todas las cuevas de la cornisa cantábrica se repiten combinados en lo que suelen llamar tectiformes, insertados en otras figuras geométricas. Esto está en Altamira también, pero es que esto está en la cueva del Castillo y no están al lado. Y la diferencia incluso cronológica es importante, pueden ser 2.000 o 3.000 años entre una y otra. Es decir, que se repiten unos símbolos que no sabemos qué significan en distintos colores, en distintas cuevas de la cornisa cantábrica, con una forma más rectangular, una forma más, bueno, con bordes curvos. Pero es que si nos vamos a Minas Gerais, en Brasil, y mira que eso es posible ya, que se comuniquen entre ellos, pues también encontramos lo que los paleontólogos, arqueólogos, antropólogos llaman tectiformes, es decir, formas de simbolización muy parecidas. Cuando vayáis al Pindal, frontera entre Asturias, pero Asturias y Cantabria, pero todavía en Asturias, también encontraréis claviformes y series de puntos. Pero en la parte cántabra encontraremos la cueva de Chufín, sí, representaciones de animales, que es lo que os van a enseñar. Que no os enseñen los animales, que os enseñen estas series de puntos. Porque no hace falta que haga el gesto, que lo voy a hacer. Cuando vemos lo que hay ahí son 5, qué casualidad, hileras de puntos. No sabemos lo que están haciendo, pero tiene toda la pinta que están contando. No sabemos lo que están contando, pero tiene toda la pinta que están llevando el registro uno a uno de algo. Porque es que es mucha casualidad, ¿verdad? Si volviésemos a la cueva del Castillo, que os lleven al panel de los signos, porque con los tectiformes volvemos a tener colecciones de puntos que no sabemos lo que están contando, pero que veis hileras de 5. Otra hilera de 5. Bueno, luego suben de 4 en 4 hacia arriba, pero la parte inferior vuelve a ser de 5. Bueno, este tipo de arte no se suele enseñar porque como no se sabe el significado, pero las cuevas están llenas de estas simbolizaciones. Y es lo que más les ha interesado desde el principio a los que han estudiado estas cuevas. Cuando cogemos a Del Río, Breuil y demás, que son los que estudian las cuevas del Cantábrico, pues lo que trasladan a calcos es esto, que es lo que les interesa.
Ver, como veis ahí en el lateral derecho, si eso es un bóvido o es un caprino, ¿qué más da? Lo que les preocupa es el significado de estos símbolos abstractos. Esto es lo que de verdad es interesante, intentar encontrar el significado. Por supuesto, como estos de hace más de 100 años, esos campaniformes que decían, hay que echarle qué campanas va a haber en el Paleolítico Superior. En los libros hoy, claro, eso ya se llama bulbiforme, solo faltaba, y lo que están buscándose en las cuevas pues son camarines de vulvas, etcétera, como en Tito Bustillo. Pero esto es lo que les interesa sobre todo. Les interesan los tectiformes, intentar encontrar un significado, porque esto entienden que no es arte, que esto es escritura, pero que se ha roto la continuidad y no tenemos el relato completo y no sabemos lo que significa. No tenemos lo que sí tenemos en Mesopotamia, por lo menos hasta el 3000, 3500 a.C., que llamamos pictograma, que no llamamos arte. A esto le tenemos que seguir llamando arte y no le podemos llamar escritura. Pero claro, es que esta forma de ver las cuevas, los españoles somos un poco pudorosos y no nos atrevemos a decir lo que se atreven a decir americanos en revistas de primera fila. El título os lo ponía antes, ¿no? Las notaciones lunares en el Paleolítico Superior. Bueno, pues el Abrigo de la Viña, que no está en Estados Unidos, que está en Asturias, aquí en España, tiene esa especie de antropomorfo con esas colecciones de puntos. Cerrad los ojos y sin contar. Cerrad los ojos. ¿Cuántos puntos creéis que hay alrededor de ese antropomorfo? Sí, podéis abrir los ojos y contar. Exactamente 30. Por eso le están llamando anotaciones lunares. ¿Cuántos días dura un mes lunar? ¿Cuántos días dura una lunación o mes lunar? Bueno, alguien puede decir 28 equivocándose con otro ciclo, más o menos, pero una lunación dura 29 días y medio, que redondeamos en 30. Por eso nosotros contamos los meses de 30 en 30, claro, porque son meses lunares, pero hay un desfase, como pasa con el Año Nuevo Chino, que va corriendo, o pasa con el Ramadán. Bueno, pues ahí hay 30 puntos, efectivamente. Conclusión, lo que está registrándose en torno a ese antropomorfo, pues es una lunación. Pero claro, si nos dejasen entrar en las CO, que no nos dejan, vamos a ver la réplica, que sí nos dejan, y contamos cuántos puntos hay ahí abajo, también con un bucle o loop, sin mirar y sin contar. ¿Cuántos puntos vais a ver? Pues 30. Claro que vamos a ver 30. Pues si nos vamos a la Cueva del Castillo, que vamos a pasar de pasada, porque lo que quieren enseñaros es ciervas, etcétera, pasaríamos por la galería de los discos, que se llama. Esas colecciones de puntos que veis ahí. Si vamos al calco que hicieron Obermayer y otros en los años 20-30 y vemos la hilera inferior con ese bucle, pues no hace falta que contéis, porque ya sabéis que va a haber 30 puntos. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Bueno, en realidad esto se complica un poquito más, pero tenemos que ir pasando al punto 7. El lenguaje matemático en el arte parietal podría ser, parece razonable, tiene toda la pinta. Y en el arte portable, en el arte mueble, en el que podemos mover. Bueno, pues vamos a ver. Como os adelantaba, todos los libros de historia de la matemática tienen un capítulo dedicado a estos temas y destacan un hueso. Muy bien. ¿Aquí hay continuidades como en la escritura? ¿Por qué estamos diciendo que eso es registro contable? ¿Qué es lo que hay registrado en esos huesos que nos permita decir que eso sigue hasta, no sé, hasta cuántos años hacia atrás, como en el caso de esta escritura? Pues es que resulta que esa forma de registrar mediante muescas en los bordes de un hueso o de una madera, lo de los huesos se conserva, los de la madera no. Pero es que esa forma de registrar se llaman tarjas en castellano, talis en inglés. Y esto se ha estado utilizando en los ámbitos rurales hasta el siglo XX sin mayor problema. Es que cuando jugáis a las cartas, ¿qué hacéis? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Claro. Bueno, pues el Royal Treasury inglés tenía este sistema de registro hasta principios del siglo XIX para llevar contabilidades. En función de la profundidad, de la forma, etcétera, de la incisión que se hiciera, pues eran más libras o menos, más chelines o menos. Pero esto es lo que se ha estado haciendo hasta hace nada. Claro, es que sí ha habido una continuidad en esa forma de registro contable. Por eso entendemos que lo que hay en este hueso es siempre el mismo, visto desde distintas posiciones, perspectivas, pero es siempre el mismo hueso. Tiene en el centro, como veis, de las tres verticales, la más a la derecha, dos muescas más pronunciadas. ¡Sin mirar! Contamos las muescas hacia arriba. ¿Cuántas tienen? Pues 30. Sin mirar, contamos hacia abajo. ¿Cuántas tienen?
Pues no, 25, pero también el múltiplo de 5, ¿qué le vamos a hacer? Lo que desde luego no sucede es lo que Ifrá dijo en uno de sus libros, que lo he sacado en uno de sus libros ahí a la derecha, en una de las piezas horizontales, que estaban agrupadas de 5 en 5 y las 30 por encima y las 25 por abajo. Eso es un invento que se ha sacado en no sé dónde, porque el hueso es ese que estáis viendo desde todas las perspectivas, no hay posibilidad de equivocarse. Pero en cualquier caso, esa es una forma de registro contable y este hueso pues aparece en montones de libros porque es una pieza de las primeras que se encontraron. Pero luego se han ido encontrando más. Y nos encontramos con este asta de toro, en Bars-en-Puy se encontró, que tiene también muescas de este tipo, pero claro, es que estas muescas son muy peculiares. Tiene una muesca, 3 muescas, 5 muescas, 7 muescas, 9 muescas. ¡Ostras! Esto ya no es 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 10. Aquí es que están representados, aparentemente, los números impares, menores de 10, ¿verdad? Pero es que además no parece que estén puestos de cualquier manera, porque 9 más 3 es lo mismo que 7 más 5. Es que 9 menos 5 es lo mismo que 7 menos 3. Es que 9 menos 7 es lo mismo que 5 menos 3. ¿Habrá querido el prehistórico o prehistórica que ha registrado esto meter tanta matemática aparentemente imposible en este asta? No lo sabemos, pero es plausible, es razonable pensar que eso pudiera ser. Bueno, nosotros los españoles no decimos estas cosas, no nos atrevemos en general. O si las decimos, pero que no queden grabadas. Bueno, esto queda grabado. Pero cuando cogen la placa de Tai hecha sobre omóplato de cierva, no existen en la anatomía de los mamíferos más que los omóplatos con una superficie suficiente como para registrar tantas cantidades de incisiones, pues Scarre nos dice que eso necesariamente tiene que ser cómputo del tiempo. Ninguna de esas líneas es múltiplo de 30, la colección de muescas, y ninguna es de 360. Pues bueno, está asumido por la comunidad internacional que aquí están acumulándose días. Bueno, pues vamos a utilizarlo nosotros, claro. Cuando vemos en el Museo de Altamira esta réplica tan buena de la bramadera de Lagos, pues en principio vemos que el que ha hecho la réplica ha sido muy fiel al original, pero los que hacen los calcos lo hacen artísticamente, aunque le quieran meter algo de apariencia geométrica, y empiezan a pensar que no hay ningún hueso, esto también es de omóplato de cierva, no hay ningún hueso ni en cierva ni en el resto de los mamíferos que tenga esa forma, de modo que quien ha hecho este instrumento musical, que es una bramadera, zumbadera o churinga, tiene un agujero en el extremo izquierdo, le metemos una cuerda, lo trenzamos como el cable de secapelos y vamos a hacer 2 movimientos circulares. Vamos a hacerlo girar por encima de la cabeza, y al mismo tiempo va a haber otro movimiento circular porque el cable se va a estar destrenzando, con lo cual va a vibrar, va a zumbar, va a bramar. Es un instrumento muy primitivo. Bueno, pues para que haga todo ese ruido no hace falta decorarlo, y para que una forma geométrica en el espacio haga ese ruido, pues no hace falta que tenga esta forma, y la persona que ha diseñado esta pieza tiene una mente muy matemática, porque ha cogido ese omóplato y lo ha estado puliendo hasta darle esa forma, más o menos como ves ahí, elipsoidal, con 2 planos de simetría, bueno, en el plano 2 ejes, uno longitudinal y otro transversal, y tiene toda la pinta que la decoración ha empezado a lo largo de ese eje horizontal, longitudinal. Bueno, pues en el calco se equivocan y piensan que han representado rectángulos. No, cuando vemos la pieza original, lo que han representado son colecciones de 5 muescas alternativamente ortogonales, verticales, horizontales, 5, 5, 5, menos la última serie que es de 4. Es decir, que hay una mente muy matemática trabajando aquí, porque el número de muescas que hay en los trazos horizontales, por encima y por debajo, viene a ser también 10. ¡Ay, qué casualidad! Esta persona ha estado contando para decorar esta pieza. Bueno, este tipo de huesos son los que se utilizan en los libros para determinar que hubo matemática o que se registró el pensamiento matemático en la prehistoria. Y yo lo llamo la cota Marshak a lo que aparece, el análisis que hace Alexander Marshak de esta pieza, que bueno, es más o menos este tamaño, no penséis que es mucho más, porque esa decoración que veis ahí, esos trazos, pues él asume, los tinta, lo estudia con el microscopio, bueno, y entonces entiende que ahí hay fases lunares, y lo publica en Science, y eso, bueno, ahí está, ese artículo sigue publicado, lo podéis consultar, y nos cuenta que hay distintas anotaciones, y que, bueno, el orden que habría que seguir es más o menos este que veis abajo a la derecha, habría una zona de no marcas, y luego empezaría ese recorrido, que serían las distintas fases lunares. Bueno, yo digo que si Marshak dice esto y se le permite, pues realmente podemos decir cada cual lo que nos dé la gana, porque es tan razonable o bastante más que lo que dice él. Bueno, esta sería la cota Marshak, lo máximo que se ha dicho asumiendo que es cierto que nuestros prehistóricos registraron el pensamiento matemático. Bueno, pues como no quiere la cosa, ya estamos en el punto 8. Esto se está avanzando muy rápido, ¿verdad?
Y es el mea culpa que tenemos que hacer los que nos dedicamos a estas cosas, que lo enfocamos todo desde la perspectiva europea, como, os insisto, fueseis europeos, que sois africanos. Bueno, vamos a ver si lo entendéis ya de una vez. De nuevo, el tema de la discontinuidad o la continuidad, que está ahí subyaciendo. Cuando los prehistoriadores nos regalan exposiciones, libros, catálogos y demás, pues hacen esa perspectiva eurocentrista, ¿no? La materia del lenguaje prehistórico. Claro, en el arte mueble es donde encontramos el registro, el lenguaje impreso, ¿no? Bueno, pensamos que es figurativo y que es arte, el arte mueble paleolítico de Cantabria en su contexto. Cuando se hacen tesis analizando este arte no figurativo, tesinas primero, luego tesis doctorales, por ejemplo, Genevieve von Bretzinger, que es una de las personas que más ha estudiado esto, pues recurre a lo que encuentra en las cuevas de Cantabria. Y luego lo amplía a las cuevas de la cornisa cantábrica, es decir, bueno, Francia y cornisa cantábrica española, ¿no? Bueno, el Pirineo sobre todo. Bueno, y así lo llama, ¿no? Vamos a hacer que el abstracto se convierta en concreto, en lugar de los signos geométricos en el Paleolítico superior francés, y luego lo amplía al Pirineo y a la cornisa cantábrica. Esta es una visión muy eurocentrista, y nosotros cuando en el año 10 publicamos este artículo, que lo tenéis también en internet, pues en el título parecía que caíamos en esos mismos defectos, ¿no? Prehistoria de la matemática y mente moderna, pensamiento matemático y recursividad en el Paleolítico franco-cantábrico. Sí, porque esa era la referencia, pero rápidamente lo llevamos a donde hay que llevarlo. Porque nuestra especie es africana. Cuando en el Museo Británico en 2013 se organiza una exposición sobre la llegada de la mente moderna en la Edad de Hielo, que es como ellos hablan normalmente, de Ice Age, pues hablan de eso. La exposición era de arte mueble, que es la manera que tenemos de estudiar cómo se registró el pensamiento en Europa, con la llegada de la mente moderna. Ah, y ha llegado pues en un platillo volante, o ¿de dónde ha llegado esa mente moderna? ¿Y solo ha llegado la mente? ¿El resto del cuerpo no ha llegado? Porque a veces hablan del hombre anatómicamente moderno. ¿Y si es dónde ha salido? Bueno, pues os lo digo, la ciencia nos explica que somos africanos, que nuestra especie surgió hace unos 200.000 años, pues en Botswana, bueno, en cualquier caso, en África. Y que la genética nos explica, la ciencia nos explica que no existen las razas, que somos una especie africana y que somos todos negros, que unos nos hemos blanqueado camino de Europa, otros han amarilleado, aceitunado, lo que queráis, somos africanos negros. Si esto os queda claro, entonces, bueno, hay 1000 artículos sobre esto, entenderéis por qué todas estas personas que veis ahí son ejemplares de la misma especie. Machos y hembras, cualquiera de ellos hibridan y su descendencia es fértil, que es la definición de especie. Yo cuando doy estas conferencias en España no pasa nada, esto lo entendéis y no os escandalizáis. Cuando yo cuento esto en el Reino Unido y hay anglosajonas delante y están viendo a su marido hibridando con la pigmeo, se ponen verdes y me quieren tirar lo que tengan pero vosotros no tenéis ese problema. Todos somos la misma especie. Nuestra especie surge en África y hace unos 100.000 años, esto por supuesto va a ir variando, ¿no? Lo mismo se encuentra que fue hace 250.000 o 300.000 y que la especie salió hace 120.000. Pero básicamente todos los que nos llamamos personas hoy, estemos donde estemos, somos ejemplares de esta especie que salió de África, descendientes de los que salieron. Y los que están en África, descendientes de los que se quedaron. Bueno, pues todos podemos hibridar, los descendientes de los que se quedaron y de los que los que se fueron, y nuestros hijos son fértiles y pueden ser igual de inteligentes, llegar a catedráticos de universidad, si se les educa suficientemente bien, hayan nacido donde hayan nacido. Es decir, que esa capacidad intelectual que caracteriza a nuestra especie nos caracterizaba antes de que saliéramos de África, que no se adquirió por llegar a Europa, que es lo que se ha estado diciendo por parte de los paleontólogos, antropólogos durante durante decenas de años, durante décadas. Ya esas capacidades son definitorias de nuestra especie, estaban en África, porque esas capacidades las tienen los descendientes de los que no salieron y las tenemos los descendientes de los que nos fuimos. Bueno, entonces, ¿dónde hay que buscar estas manifestaciones, estos registros del pensamiento? ¿Dónde hay que buscarlo? ¿En Europa? ¿Hace 30.000 años que llegamos? No. Donde hay que buscarlo es donde surgió la especie, en África, y eso es lo que se está haciendo. Y lo más antiguo que se ha encontrado en Sudáfrica, en Blombos, pues es esta forma de registro que estamos pensando si no es registro geométrico hace 100.000 años. Pero es que hace 40.000 años tenemos ese hueso de babuino que veis ahí en la parte superior, sin mirar y sin contar. ¿Cuántas muescas tiene? Pues no, tiene 29 porque está roto, pero solo cabría una más. O sea que tuvo que ser 30 muescas necesariamente. Claro, y luego ya lo haremos en Europa, si la especie sale de África. Bueno, pues el hueso más importante de todos los que se destacan, y el que no quería hablar para hablar ahora,
es este que veis ahí, el hueso Aishango, que está en el Museo de Ciencias Naturales de Bruselas, que lo descubrieron en las orillas del lago Edwards, en la tribu de Aishango, y que se estudió en Scientific American y se publicó el estudio, el análisis de qué podía contener en el año 1961. Este es el stand en el Museo de Ciencias Naturales. Hay 15 milestones, hitos, que destacan en el museo, para el que no tenga tiempo de verlo entero, y entre ellos está el hueso Aishango. De largo es como esto, no es más. Y le dais al botoncito y gira, porque tiene muescas a lo largo de toda la superficie, ¿no? Entonces, hay muchos paneles que más o menos trasladan a paneles pues lo que aparece en el hueso, en este artículo de De Heinzelin en Scientific American. ¿Y qué encontramos en estos paneles, en estas explicaciones? Pues lo vamos a ver, porque eso es lo que aparece. ¿Qué tenemos? Cuando, bueno, lo mismo que antes, ¿no? Desarrollamos en el plano la superficie cilíndrica, vemos las muescas, las agrupaciones que hay y trasladamos el número de muescas a nuestras cifras, ¿vale? No está la cifra 11 ahí, hay 11 rayitas. No está la cifra 21, hay 21 rayitas y así sucesivamente. Bueno, pues vemos que tiene 11, 21, 19 y 9 muescas. Y separados entre esos grupos, pues hay un hueco sin decorar. En la columna del centro, 3 muescas, 6 muescas, 4 muescas, 8 muescas, 10 muescas, 5 muescas. Y a la columna de la izquierda, 11, 13, 17 y 19. Bueno, pues ya podéis ver lo que va a decir los paneles, que esta tribu pues tenía un sistema de contabilidad, de registro contable de base 10, pero que sabían contar muy bien y no registraban 10 o 20, sino 10 más 1, 10 menos 1, 20 más 1, 20 menos 1. Pero además, porque también los africanos pueden ser tela marinera, hay una especie de panafricanismo, porque ¿cómo se multiplicaba en el Egipto de los faraones? Por duplicación. ¿Y qué es lo que estamos viendo en la columna del centro? 3, 6, 4, 8, 5, 10. Pues ya está, panafricanismo. Fueron los de Aishango los que enseñaron río Nilo hacia abajo, pues a multiplicar, etcétera, a los egipcios. Bueno, se han saltado ahí 14.000 años por las buenas, pero bueno, pues como idea, pues no está mal. Pero lo importante no es eso, es que lo más llamativo es lo de la izquierda. 11, 13, 17 y 19. Por muy olvidado que tengáis el tema de aritmética elemental y divisibilidad de vuestra secundaria obligatoria, ¿quiénes son 11, 13, 17 y 19? Los números primos comprendidos entre el 10 y el 20. Y de, venga, va, por favor, ¿cómo vamos a admitir que hace 20.000 años había una tribu en África que tenía algoritmos para la división y que entendía el concepto de números primos? Esto es imposible. Bueno, pues los leéis los paneles, porque esto está en el artículo en Scientific American. Ahí lo veis, ¿no? Estos grupos sugieren multiplicación, 3 y 6, 4 y 8 y números primos. Y además, pues el panafricanismo, ¿no? Esto tiene toda la pinta que río abajo, pues llegó hasta la desembocadura del Nilo y los egipcios lo aprendieron de estas tribus, aunque haya, pues eso, 14.000 años, ¿no? Bueno, pues esta interpretación se incorpora a los libros en ese primer capítulo también, a los libros más modernos, pues ya incorporan esto, ¿no? Bueno, pues como quien no quiere la cosa, estamos en el apartado número 9. Altamiras, nombre de mujer, la conjetura Zaslavsky. ¿Y esto por qué? Claudia Zaslavsky fue una etnomatemática norteamericana, fallecida a principios de los años 90, que cogió mucho cariño a África y escribió libros como ese que veis ahí, Africa Counts, es decir, que cuenta, pero en el doble sentido, que realiza contabilidad y que debe ser tenida en cuenta. Entonces buscó pues todo lo que había de esto, de registro contable, y por supuesto el análisis de Heinzelin y también de Marshak, pues lo incorpora a su libro, El hueso Aishango, le parece, y cuenta esto mismo que os estoy contando. Pero va un poquito más allá. Y en este newsletter del International Study Group en Ethnomathematics, pues nos dice, mujeres como las primeras matemáticas, lo titula así. Las mujeres, con exclamación, fueron las primeras matemáticas de la, bueno, no lo dice, de la historia, de la humanidad. Esa es una afirmación que destaca en este newsletter, no lo pone en su libro. ¿Y en qué se basa? Pues se basa en lo siguiente. Si revisamos las muescas que hay en el hueso Aishango, resulta que hay 6 ciclos menstruales registrados. Os estoy dejando contar. ¿Habéis contado 6 ciclos menstruales ya? Y dices, a ver, Paco, ¿qué estás diciendo? Bueno, un ciclo lunar hemos dicho 29 días y medio y un ciclo menstrual de media 28. Para que tengamos ahí 6 ciclos menstruales necesitamos 6 veces 28. Y en la columna a la derecha, ¿qué tenemos? ¿28 más 28? No, pues eso son 56. ¿En la del centro? No. ¿En la de la izquierda? No. Pero vamos a hacer un poquito de cuentas. Si le quitamos 4 a los 60 de la columna a la derecha, ¿cuántos me quedan? 56.
guardar ese 4. Si a la columna de la izquierda que suma 60 le quitamos otros 4, ¿cuánto nos quedan? 56. Pues ya tenemos 28 y 28. 4 y 4 que le hemos quitado. Se lo sumamos a la columna del centro. ¿Cuánto tenemos? ¡Anda! 56. Ya me salen los 6 ciclos menstruales. Bueno, por muy convencidas que estéis, diréis, hombre, ya, pero esto a mí me parece como que no tiene mucho fundamento. Hombre, es divertido pensarlo, pero porque esto de estas cuentas, tanto como afirmar que las mujeres fueron los primeros matemáticos, bueno, ella falleció, pero yo leí esto años después y dije, oye, esto tiene potencial de investigación. Pues lo voy a llamar la conjetura Zaslavsky, porque eso es una conjetura, que las mujeres fueron las primeras personas en registrar el pensamiento matemático. Y digo, claro, esto si queremos corroborarlo, pues tendremos que buscar más piezas. Vamos a buscar en los libros, en los museos y demás, arte mueble con este tipo de registro, porque hay muchas piezas en los museos. Bueno, y entonces vas al Museo de Altamira y coges el colgante de Morín. La parte de colgante, como le has hecho un agujero a la pieza, pues normalmente está roto, claro. Por eso se conserva, pues se le cayó al prehistórico correspondiente, pero no nos interesa eso, el arte, nos interesa contar las muescas. ¿Cuántas muescas tiene ese colgante? 30. ¡Qué casualidad! Vaya. Esta idea de los colgantes con este tipo de decoración se expande mucho y hay historiadoras que en sus tesis doctorales quieren convertir en colgantes lo que no se cuelga y nos dibujan, no sé si lo estáis viendo allí, la zona donde se supone que estaría el colgante. Pero hombre, vamos a ver, esta es Soledad Corchón, de colgar harían el agujero en el centro de la pieza. Está tan deteriorada que esta no nos sirve, no podemos ver cuántas muescas hay, ¿no? Pero nos da alguna idea, sobre todo porque nos permite volver a los museos y buscar colgantes, que eso es muy importante. ¿Qué quiere decir un colgante? Tened en cuenta que las poblaciones del Paleolítico Superior son nómadas, van migrando de un lado a otro, persiguiendo a las manadas, o huyendo del frío, buscando el calor, es decir, que no van a ir transportando un fémur de mamut, por ejemplo, que son varias decenas de kilos. Si transportan consigo algo, tiene que ser lo más importante. Y, por ejemplo, van a transportar objetos de adorno, que, bueno, estos incisinos de bóvido, de caninos, de lobo, lo que sean, pues pesan un poquito, pero en cualquier caso tienen su valor. Y en cualquier caso también, no hace falta decorarlos. Cuando vemos los colgantes del Paleolítico Superior en los museos, normalmente se han encontrado descontextualizados, individuales y demás. Estas decoraciones, ¿cuántas muescas suelen tener cada una de estas colgantes? En torno a 30. Claro que sí. Claro, al ver esto, algunos prehistoriadores que han trabajado estos temas vuelven a reinterpretar, a revisitar lo que ya habían visitado, por ejemplo, la cueva de Altamira, y encuentran que uno de estos incisivos no tiene 30, tiene exactamente 28 muescas. Yo os estoy haciendo un recorrido, son muchas más piezas, ¿no?, para llegar a estas, con las que empezábamos, que están en una vitrina, como que no quiere la cosa, solutrense, con otros azagallas, punteros, raspadores, buriles, 4 colgantes. Ahí lo veis, perforadores de cuarcita, conjunto de colgantes en hueso y oides de caballo. Y no dice más. Claro, yo digo, vamos a estudiar, a ver que esto no puede ser, esto aquí hay mucha más potencialidad de la que estamos viendo, ¿no? Vemos lo que cuentan los que lo descubrieron y de entrada dicen que ni de hueso y oides, pensaban que era de marfil. Bueno, y no dice más que eso, 4 colgantes de marfil. Barandiarán en su gran catálogo sobre el arte mueble, bueno, le pone nombres, números, bueno, muy bien, pero de nuevo, marfil, 4 colgantes, etc. Cuando en la ciudad o el pueblo que da nombre al solutrense, a ese periodo, la Solutré o como se diga, pues analizan, ya saben que es hueso y oides de caballo, pero siguen diciendo más o menos lo mismo. No aportan nada, ¿no? Cuando se hace una tesis sobre todos los colgantes que hay en los objetos de adorno, no nos dice Álvarez Fernández más que 4 colgantes, nos los describe y nada, y nos dice cómo se ha recortado de hueso y oides de caballo las distintas... Vale. Cuando Google tiene que poner una imagen para describir esta visita virtual al Museo de Altamira, elige una de esas piezas. ¡Una sola! Pero claro, es que no es una. Yo no sé cuánto tiempo libre podían tener en el Paleolítico Superior, yo creo que poco. Sobrevivir lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo. Y resulta que alguien se ha molestado en pensar, en registrar, no sabemos el qué, como un conjunto, que además, un supraconcepto, que además se materializa en 4 subconceptos multiplicados por 2, 8 subconceptos, 8 unidades de registro.
Desde la perspectiva de la psicología, los psicólogos a lo que aquí se ha hecho le llaman una manifestación de esa capacidad que tiene nuestra especie que no tenía Neanderthalensis ni todas las especies anteriores, que es la capacidad de pensamiento recursivo. Desde la asignatura de lengua, eso es la capacidad que tiene nuestra especie de construir oraciones subordinadas dentro de una oración principal, copulativas, disyuntivas, etc. Desde la perspectiva de la matemática, es la capacidad que tenemos los humanos de unir el enfoque ordinal al enfoque cardinal en el concepto de número natural. Si yo hago este gesto, no he dicho nada, pero todos habéis entendido 1, 2, 3, 4, 5 dedos levantados. Sin embargo, si yo hago esto, todos entendéis que no estoy diciendo 1, 2, 3, 4, 5, estoy diciendo el primer dedo, el segundo dedo, el tercer dedo, el cuarto dedo, etc. Hoy es decimos que es el 11 de febrero, ¿no? Pero lo decimos muy mal. En inglés, y si fuésemos coherentes, lo llamaríamos el 11º día de febrero, 11th of February. Lo que pasa es que hemos identificado el número de días transcurridos, es decir, el cardinal del conjunto de días transcurridos del mes de febrero, con el orden que ocupa el día de hoy, que es el 11º día. Hemos unido el enfoque ordinal y cardinal. ¿Qué han intentado reunir aquí? 8 unidades de expresión de en torno a 30 muescas. Primera muesca, segunda muesca, tercera, cuarta. Cuando tengo en torno a 30, paso a la siguiente. Y 1, y 2, y 3, y 4. Cuando he reunido ese primero hasta ese 30º, o sea, 30ª marca, paso a la siguiente. Esta es una manifestación de pensamiento recursivo. Pero yo les pregunto a las chicas de esta sala, ¿cuántos varones del Solutrense creéis que iban a perder el tiempo despiezando hueso y oides de caballo, preparando estas unidades de expresión y registrando una, teniendo claro que quieren registrar 8 veces 30? Yo creo que ni en el Solutrense ni en el siglo XXI los chicos se iban a dedicar a eso. La única explicación que le encontramos es una explicación de vida o muerte. Desde la constatación de la primera falta, en esas corrientes de transmisión de abuelas a madres, porque la especie nuestra permite las madres, incluso en el Paleolítico Superior, con abuelas siendo educadoras de esas madres, saben que es de vida o muerte saber cuándo vas a parir. No es lo mismo parir en el abrigo de la cueva tranquilamente, atendida por la tribu, etc., que parir en medio de no se sabe dónde al acecho de los predadores. Es de vida o muerte. Esta pérdida, entre comillas, de tiempo solo puede ser obra de una mujer que no quiere morir o que quiere saber cuándo va a parir. Desde la constatación de la primera falta, transcurridos 8 unidades de expresión, 8 lunaciones, 8 meses, en cualquier momento se va a poner de parto. Es hasta el momento la corroboración o el paso más avanzado para corroborar en su caso, lo que llamamos la conjetura Zaslavsky. No hemos encontrado todavía ninguno más y es bastante razonable que esto sea obra de una mujer. Si seguimos buscando más, cuando vemos en las cuevas esas manos al negativo, pues veríamos que el tamaño de esas manos no es de varón. Necesariamente o es de mujer o todo lo más de niños no demasiado pequeños. Y que además, en ocasiones, están agrupadas en treintenas. Se ha llegado a pensar si no habrían sido mujeres incluso las que pintasen el techo de los polícromos. Yo creo que esto es imposible, entre otras cosas porque le estarían cayendo al bebé cogoterones de pintura y esto no es razonable. Pero no necesariamente con el niño a cuestas, si esas abuelas ya no fértiles podían haber sido perfectamente igual que lo podían haber sido los varones. En cualquier caso, Altamira es nombre de mujer y yo creo que matemática también. Bueno, todo esto lo podéis leer porque lo hemos escrito bastantes veces. Altamira es nombre de mujer, en internet también lo podéis descargar, la conjetura Zaslavsky en The Conversation, un programa de radio entero en Radio Nacional, entrevista en la BBC, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en una asignatura de Historia de la Educación o relacionada, tenemos que ir un poquito más, y los historiadores tenemos que hacer eso, historia, no crónica. Entonces, yo creo que esto nos da mucho más juego. Empezaba aquí, con esta clasificación naif, muy primitiva, muy deficiente. Si vamos al Museo Arqueológico Nacional encontraríamos la etapa que se llama prehistoria, la escala por supuesto va menguando porque son muchos miles de años, y la etapa que llamamos historia. Y entre medias, mira que solo tenemos 2 prefijos de antelación, pre y proto. Pre, algo previo al lexema, y proto, algo anterior, pero muy próximo al lexema, ¿no? El lexema historia. Y esa protohistoria pues, viene a durar pues, como 800 años, 900 años.
Vamos a ver, si solo tenemos 2 prefijos de antelación, utilicemos esos prefijos con un poquito más de habilidad, ¿no? Porque cuando subimos al piso superior nos explica claramente que la protohistoria es el primer milenio antes de Cristo. Y cuando intentamos entender qué es eso de protohistoria, por ejemplo Wiki, para que no me llaméis pedante, pues vemos que básicamente pues hay 3 visiones, ¿no? La protohistoria estudiaría aquellos grupos humanos que no escriben, y toda esta conferencia está viendo en cuándo empezamos a escribir, pero que tenemos noticias de ellos gracias a pueblos que sí escriben. Ah, bueno, vale, muy bien. Pues nosotros los españoles, llamémosle así, los ibéricos éramos ágrafos y por tanto vivíamos en la protohistoria cuando ya teníamos por aquí fenicios, griegos o romanos que escribían. Bueno, para la escuela francesa las sociedades protohistóricas serían aquellas que se desarrollaron a la vez que ya había algunas que escribían. Bueno, como en Egipto y en Mesopotamia se escribía, pues en esos, los millares, el Algar, Tartesos, en fin, todos estos, aunque no escribiesen, pues vivirían en la protohistoria. Pero la visión más asumida últimamente es que la protohistoria estudia aquellas sociedades que se encontraban en la transición, y además también no solo la transición a una escritura, sino la transición de formar ya como estados, o más o menos organizados. Bueno, todo esto está muy bien, pero ¿tenéis claro que somos todos la misma especie? ¿Tenéis claro que nuestra especie es africana y que desde que nuestra especie es especie ya debíamos tener esas características intelectuales, esas capacidades? Porque las tienen los descendientes de los que se quedaron y las tenemos los descendientes de los que nos fuimos, que somos todos igual de inteligentes y que una buena educación nos puede llevar a una cátedra de universidad. Pues, ¿qué es entonces lo que están buscando los antropólogos y prehistoriadores? Rellenar esas discontinuidades. Lo que están, y no lo saben, es intentando redefinir el concepto de protohistoria. Porque Genevieve von Preisinger y otros lo que están buscando es ese lenguaje común en todas las partes del globo, América del Norte, América del Sur, por supuesto África, Europa, pero también Oceanía y Asia. Y se están encontrando los mismos símbolos en todas partes, con cronologías muy diversas. Claro, lo que están intentando es reconstruir esas discontinuidades y entender que todo eso podía haber sido un lenguaje común en el Paleolítico superior y que quizá era un lenguaje que ya se tenía en África antes de que nuestra especie saliera de África y que es inherente a nuestra especie. Una capacidad que teníamos, la de escritura, aunque no escribiéramos. Si esto es así, yo propongo, porque a mí me gusta en las conferencias decir cosas distintas, por si no había dicho cosas distintas hasta ahora, redefinir prehistoria y protohistoria. Prehistoria, llamarlo al periodo evolutivo desde la aparición del género Homo hasta que apareció nuestra especie. Y eso sí es algo significativo, porque es la única que queda, nos hemos comido a todas las demás y somos además la única que escribe. Y llamar protohistoria a ese periodo desde que aparece nuestra especie, que ya tiene esa capacidad de escribir, aunque no lo manifieste, hasta que manifiesta esa capacidad de escribir. Bueno, y mantenerlo de historia pues como hasta ahora, ¿no? Desde que escribimos en adelante. Y eso. El género Homo apareció hace 2.500 millones de años, perdón, 2,5 millones de años, bueno, serán 3.000 o ya nos descubrirán sin más, pero cuando apareciera, y de ahí hasta que aparece hace 200.000, 250.000, 300.000, llamarlo prehistoria, protohistoria, desde la aparición con esas capacidades hasta que nace la escritura, etc. Bueno, pues como quien no quiere la cosa, hemos completado los 10 apartados que os había prometido. Bueno, cuando llegamos a este punto, normalmente los educadores decimos, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pero hoy no podemos decir eso, porque hoy estamos conmemorando el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y el color protagonista no es el colorado, es el morado. Así que en todo caso tendremos que decir, moradín muy morado, este cuento ahora sí se ha terminado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paco, por esta exposición tan brillante que nos has hecho. Ahora es tiempo de que quien quiera pueda formular sus preguntas, comentarios. Tenemos un ratito para el diálogo. Si queréis hacer alguna pregunta, esperáis a que Paco os pase, porque como están grabando, también quieren grabar las preguntas y las respuestas. A ver quién es el primero o primera que se anima. ¡Venga! No será porque no he disparatado un buen rato, que no os he dado motivos para preguntar, vamos. O para discrepar, incluso.
Bueno, realmente, Paco, muchísimas gracias. La verdad es que nos hemos deleitado. Hemos estado sin perder noción de lo que nos has dicho, porque además de que es muy buen, comunicas muy bien, te expresas, yo creo que con una forma muy vivaz, y yo creo que eso también anima a que no te pierdas en porque yo cuando he visto 10 puntos, casi 10, digo, madre mía, ya verás, pero la verdad es que ha sido muy sugerente tanto el título como el contenido de lo que nos has expuesto. Claro, a mí, cuando has terminado diciendo habrá que redefinir la historia, la protohistoria, la prehistoria, yo, madre mía, ya es tremendo, ¿no? O sea, es como... O sea, hay muchas cosas que a mí yo creo que nos has descubierto un mundo que yo desconocía, hablo por mí, y que realmente, pues hemos visto la prehistoria, y efectivamente la historia siempre se ha narrado desde que aparecían las primeras escrituras y desde la aparición de la escritura. Cuando nos has contado las muescas, el lenguaje matemático, esos registros, que sí es verdad que esa conjetura de esta mujer, ¿no?, de Zaslavsky, pues es verdad que sí que tiene muchísimos visos de que sea cierto, ¿no? Son conjeturas, pero que son interpretaciones que están muy vinculadas a las fases lunares y a los ciclos vitales que tenían las mujeres, que son las que se quedaban en la cueva, porque realmente los hombres se salían a cazar. Entonces, yo creo que a veces ese espacio privado en el que ha estado la mujer, pues nos ha servido para poder estimular el ingenio, y yo creo que en este caso, ha favorecido un desarrollo mayor del lenguaje o de los registros simbólicos. Yo desconozco también las matemáticas, como tú muy bien sabes, pero tú que eres, que hayas hecho matemáticas y que, pues que también haces historia de la matemática, a mí me ha parecido que son especulaciones que habrá que repensar, que yo creo que son muy interesantes que las publiques y que las comentes, las difundas, como tú muy bien sabes hacer, y que yo creo que es un reto, ¿no?, que tenemos ahora mismo los historiadores o las personas que dedicamos a la historia de la educación, pues el tener estos datos que nos permita decir que, pues a lo mejor los escribas efectivamente eran varones, pero a lo mejor las primeras mujeres se encontraban en Altamira, o las primeras mujeres que eran pedagogas, exactamente, las mujeres enseñantes, exacto, es decir, que esto es un descubrimiento que para mí ha sido bastante novedoso, y la verdad es que te tengo que agradecer porque lo has compartido con nosotras, ¿no?, y con el aula que está llena, ¿no? Entonces, pues felicitarte, que me ha gustado mucho lo que nos has contado, y que esto lo registraremos para sucesivas ocasiones cuando hablemos de historia de la educación de las mujeres. Muchas gracias. Historia de la educación en general, que empieza con vosotras en las cuevas. Bueno, efectivamente, con eso, yo creo que eso ya es algo muy digno de considerar. Muchas gracias, Paco. Gracias por la conferencia, ha sido muy interesante, y quizá yo lo he perdido o no se ha mencionado, pero me ha quedado la duda. Cuando salían los números primos entre el 10 y el 20, el 11, 13, 17, 19, no he captado la relación, o quizá no se ha mencionado, o quizá no se ha llegado todavía a ese punto. Entonces, a ver si podías arrojar un poquito más de luz o alguna conjetura o alguna pista en este sentido. Bueno, yo lo que he hecho es repetir lo que viene en el artículo en Scientific American, y lo que desde entonces todos los libros que mencionan ese hueso en concreto, en el análisis que hacen, pues nos cuentan, y que está también en los paneles del Museo de Ciencias Naturales. Si eso fue cierto o no, yo no me puedo creer que eso sea cierto, porque lo que hace falta saber para entender el concepto de número primo no puede estar en un sistema de numeración que no tienen, simplemente en registrar acumulaciones de rayas. No tienen un sistema posicional, no tienen un sistema... que es imposible, no pueden tener un algoritmo para la división y entender que es imposible. Es una casualidad. Yo no he visto el hueso en mis manos cerca con un microscopio para saber de verdad la distancia entre esas agrupaciones. Hay unas réplicas que puedes comprar, hay una mega réplica en una plaza del hueso, se entiende que será fidedigna y todo eso, y puede ser que sea cierto, ¿no? Pero desde luego yo eso no me lo puedo creer. Por eso le he llamado la cota Marshak. Si admitimos ese tipo de cosas, es que admitimos ya cualquier cosa, ¿no? Pulpo o animal de compañía, ¿no?
Pero claro, si se puede llegar a decir eso, se publica en revistas de verdad y lo podemos decir todos, pues lo que estamos haciendo con respecto a todo, pero no nosotros, los historiadores del arte o los prehistoriadores, son todo conjeturas, porque no tenemos a nadie que nos diga, no es que las cuevas son templos, no es que aquí está un chamán, bueno, te dices eso o yo qué sé, porque es imposible. Tan conjetural es lo que yo he dicho como todo lo que está en todos los libros de prehistoria. Y desde luego que esos son los números primos, yo creo que eso es una casualidad, es imposible. Es imposible. No pueden tener esos conocimientos matemáticos, no puede ser. Claro, es que, claro, conjeturando sí parece que era más, valga la expresión, conjeturable lo de los grupos de 28, cuando hacía la resta, pero claro, llamaba la atención lo de esos 4 números primos ahí. No, yo eso no me lo creo. Vale, aclarado. Gracias. Pero que creía que lo había dicho, que me parecía que son imposibles, pero... Gracias. Nada. Bueno, por si no se animan, yo las asignaturas que doy en esta facultad son Historia de la Matemática para maestros y las clases las doy así, bueno, moviéndome, pero no hablando todo el rato, también habláis vosotros. Y lo que intento es curar el trauma que traen muchos estudiantes de magisterio que no se animan con las matemáticas, porque no entienden que hay que aprenderlas y enseñarlas históricamente. Y así es como el primer capítulo de la asignatura empieza con estas cosas, y bueno, muchos ejercicios que hacemos. Y para los pedagogos la asignatura que doy es Historia de la Ciencia, que también cuento estas cosas y muchas cosas más, porque ¿cómo vamos a entender el presente y sobre todo a visorar el futuro si no conocemos nuestro pasado? Si no conocemos nuestro pasado, repetiremos los errores una y otra vez, ¿no? Y no entenderemos cómo hemos ido evolucionando. No sé si con esto os animo a preguntar algo más, pero como no os animabais... Yo te hago una pregunta, ¿te la puedo hacer yo? Sí. Parece que descartas que las que pintaron, o las personas que pintaron Altamira, fueran mujeres porque tenían que ir con los niños en brazos, no siempre, no a todos que sitios. fueran mujeres con niños en brazos como aparece en este dibujo. Ya, claro. Que en concreto las mujeres con los niños en brazos no creo, Eso sí. porque los pigmentos caerían encima de los niños, entonces la postura es muy forzada y no tiene sentido, pero que sí podían ser perfectamente las abuelas, que son abuelas y pues ya no van a parir porque probablemente ya estaban menopáusicas y que son las que tienen más conocimientos acumulados y que son las que realmente son las maestras. Esas primeras docentes yo estoy seguro que fueron las abuelas, enseñando lo vital y lo artístico y otras muchas, y lo contable. Es lo que quiero decir, que probablemente ellas, las madres no, las madres con el niño a cuestas no, pero sí otras mujeres del... Pero esto lo podía hacer un hombre también. Ahora, lo de registrar de esa manera que hemos visto, ¿qué hombre iba a perder el tiempo haciendo esto? Es que no. A mí no me ha quedado claro la relación entre los números 56, luego, bueno, 60 menos 4, y luego se sumaban esas cifras, quedaba 48, ¿no? Eso no me ha quedado muy claro. Sí, bueno, voy para atrás, mira. Si tú coges 28 más 28, 2 ciclos menstruales, son 56. Entonces, aquí. Claro, si son 56, 60 sobran 4, y la columna de la izquierda otros 4, y a 48 le faltan 8 para ser 56. Si quieres que haya 6 veces 28, pues necesitas 56, 56, 56. Bueno, pues lo que le quitas a los 60 se lo añades al 48 y ya tienes las 6 veces 56. ¿No? Pero yo tampoco sé si esto es cierto, esto es lo que dicen ellos, bueno, me parece demasiado, bueno, pero bueno. Pero lo de mis huesos de Altamira, los huesos y oídos de caballo, eso vamos, que eso lo ha hecho una mujer, vamos, eso seguro. ¿Alguna otra intervención? No, pues en ese caso damos por terminar el acto. Muchísimas gracias, Paco. Muchas gracias. Y dentro de la hora, ¿no? Sí, hemos dicho para que puedan ir a clase.